Bien, gracias, Agatha. Bienvenidos entonces al workshop de objetivos anuales. Justamente una de las cosas que habíamos planteado esta semana y desde hace un par de semanas era, como nos estamos acercando a fin de año, plantear justamente los objetivos anuales y en base a eso ir desglosando los semestres, trimestres y demás hasta los objetivos semana a semana, que es lo que planteamos normalmente en productividad extrema. Pero para ello, primero vamos a hacer una introducción y vamos a ver los objetivos anuales a lo largo de la presentación y cómo es la dinámica, que es normalmente como planteamos, pero un poco más vamos a ahondar en los fundamentos y posteriormente sí vamos a finalizar la grabación y pasaremos a la dinámica propiamente del grupo. Así que si alguien quiere hacer algún aporte, comentario o contribución, siempre es bienvenido. Gracias. Bien. Lo primero que justamente planteamos es desde esto, cuando decimos, bueno, objetivos y propósitos de año nuevo. Entonces empezamos normalmente en esta fecha a hacer los balances y decir qué será eso que vamos haciendo bien, aquello que no tanto, eh, aquellos cambios para hacer, para modificar o nuevos objetivos que normalmente nos planteamos con mucho entusiasmo a principio de año y termina pasando algo así como, bueno, este año voy a bajar de peso, voy a hacer más ejercicio, voy a tomar más agua, voy a gastar menos, que ya vamos a andar sobre cómo están redactados estos objetivos. Voy a hacer un viaje, voy a tomar menos alcohol y demás, pero normalmente pasa algo como esto. Como decir, bueno, voy a entrar al gimnasio, después lo cambiamos como a medida que va avanzando, como bueno, voy a hacer más ejercicio, después, bueno, al menos voy a caminar, y bueno, después, bueno, al menos voy a subir las escaleras, ¿no? O este año voy a viajar por el mundo, después, bueno, voy a viajar por mi país, después, bueno, voy a salir de la ciudad, o bueno, después al menos voy a dar una vuelta de casa. Y así es como se van dando distintos ejemplos sobre varas como muy altas que tal vez nos ponemos desde el entusiasmo y donde vemos justamente cómo a veces no es que el objetivo se plantee como, que el objetivo se plantee justamente de la forma más objetiva, valga la redundancia, y que no sea ni influido por un estado de entusiasmo o de emoción muy alto, como estuvimos hablando con otros grupos más tempranos, que ahí con Karin y Miriam estamos justamente comentando que el estado emocional no influya tanto, pero en ninguno de ambos sentidos, que no sea ni por un exceso de entusiasmo ni por una sensación de frustración de no poder cumplir con un objetivo. Entonces, para esto justamente veremos la importancia de definir los objetivos anuales, porque al menos también lo comento por experiencia propia. Cuando yo he probado no plantearme objetivos, en lo personal al menos, y invito obviamente a que cada uno saque sus propias conclusiones, no me fue como muy bien. Y cuando justamente por ahí lo hacía como semana a semana, muy a visiones de corto plazo, obviamente sí avanzaba, pero tal vez por ahí perdía el foco de por qué hacía lo que hacía, que también es algo que por ahí comentábamos, de cuál es el por qué y el para qué de lo que hacemos. Entonces, aquí planteo al menos unos enfoques de por qué es importante la definición del objetivo. Por un lado, justamente vamos a plantear cuál es el enfoque y la dirección. Esto justamente nos proporciona la claridad y la claridad justamente es uno de los aspectos principales que nos va a ayudar en los objetivos, ya sea semana a semana, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces, ¿en qué dirección nos vamos moviendo y va a ser nuestra acción en cuanto a nuestros trabajos y el esfuerzo del día a día? La motivación y el compromiso, que va a ser justamente al tener claridad en las metas, consecuentemente con lo que hablamos, que estas justamente sean medibles, que tendamos a estar como más motivados y comprender cuál es el significado y el impacto que va a tener el esfuerzo que vamos a estar haciendo en nuestras acciones masivas diarias. Seguimos con justamente el desarrollo desde el aspecto profesional y personal, que esto lo que va a permitir es identificar las áreas de mejora, adquirir nuevas habilidades y avanzar en nuestra carrera no en todo sentido, en algo que nos planteemos desde lo personal, lo profesional y en el ámbito que sea. Siempre alineado con nuestro plan de vida, que en eso en todo caso lo podemos ver también en otro encuentro que sería como una proyección más grande y eso a su vez está alineado con lo que es el Lifebook, que es algo que justamente veníamos comentando, o al menos venía comentando, es una experiencia que estoy haciendo desde hace un par de meses y también me ayudó bastante desde ese sentido, a plantear
en eso es bastante más que anual, pero justamente da la proyección a un largo plazo, que obviamente como todo y como planteamos desde la productividad extrema, siempre lo hacemos de alguna manera orgánica. No es una cuestión, no nos volvemos esclavos de nuestras sentencias, sino que justamente la idea es seguir escuchándonos y cuáles las mejoras que podemos ir aplicando en la marcha en el día a día, o semana a semana, como lo vamos planteando en el grupo. Y consecuentemente también el éxito sostenible, que va a ser justamente cómo vamos construyendo gradualmente, logrando metas y avanzando hacia los objetivos más ambiciosos con el tiempo. Como también por ahí comentamos, cuando colocamos un objetivo que era como demasiado grande, y tal vez inicialmente suena desmotivador, que no lo vamos cumpliendo, pero cómo lo podemos ir adaptando, bajando esas barreras y a su vez aumentando la dificultad en los hábitos que queremos dejar. Entonces tenemos como también las diadas. ¿Cuáles son los hábitos? No es solamente como qué objetivos logramos, sino que también como objetivo a lograr, digamos, como en el caso de construir algo, también hay veces que consideramos que eso lo hemos visto en las áreas, después lo profundizaremos un poco más, cuáles son esos aspectos en los que a veces deconstruimos justamente algo, y esa deconstrucción también justamente es un objetivo, no siempre solamente estar reconstruyendo y haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, en cuanto a los objetivos, y aquí hay como una bifurcación porque algunos lo consideran justamente de manera invertida. En este caso lo planteé de esta manera. Algunos consideran justamente como sumatoria de objetivos para llegar a una meta. En este caso, lo que considere depende de la bibliografía que consulten. Yo me quedé con esta. Es distintas metas, las metas como esos hitos, como cuando vamos jugando a un videojuego, digamos, el videojuego de la vida. Vamos jugando este jueguito de nuestra vida y cada vez que pasamos por una banderita de bonito, o vamos cumpliendo una meta. Y a medida que cumplimos esas metas de este videojuego, llegamos a completar el nivel uno y así consecuentemente el nivel 2.1, 2.2, 2.3, hasta completar el nivel 2 y así consecuentemente. Cada nivel obviamente con sus dificultades y sus premios, a su vez sus herramientas y mejores. Entonces, una de las acciones justamente es plantear el objetivo que nos planteamos de manera anual, que ya vamos a ver las distintas clasificaciones, y cuáles son las metas que nos planteamos que van a ser los hitos para llegar a ese objetivo. Que esto va a tener que ver muchísimo con la planificación, que andamos en unos slides más adelante. Así que sí, ¿a alguien se le viene algún ejemplo de objetivos y metas intermedios? Karim, ¿ibas a decir? Por ejemplo, me encantaría hacer un espectáculo de danza para fin del año que viene. Para eso tengo que entrenar todos los días un poquito. Entonces, el meta 3 es entrenar todos los días, 1 hora por día. Meta 2 sería comenzar a planificar los días de ensayo y, y otra meta es eh, nada, juntarme con la gente para poder crear el espectáculo, por ejemplo. ¿Puede Bien, ser? perfecto. Sí, sí. Sí, tal vez eso, justamente comenzamos desde el uno, ¿no? Como decís, tal vez es empezar con muchas de las cuestiones que vemos, que no me voy a meter tanto en principios metafísicos del Kybalión y demás, pero si nos basamos en el mentalismo, justamente empiezas el vector mental. Entonces empiezo a planificar, a gestionar, a organizar desde cómo voy a hacer el espectáculo, empezar a hacer networking, empezar ir eligiendo la música, la ambientación y contactando con el lugar. Todo lo que tiene que ver con la diagramación y la planificación hasta el objetivo. Así que sí, sí, me parece justamente bastante acertado. Siguiendo con esto, justamente la idea del objetivo a lo largo de las metas es que esto sirva justamente como un faro. El faro que nos indique hacia dónde estamos yendo y que a su vez el faro tiene esta doble funcionalidad. Por un lado, indicar el camino o un punto de referencia y a su vez indicar que si vamos hacia hacia una determinada dirección, podemos terminar chocando y naufragando. Entonces, que nos sirva como esa doble alerta. Y justamente yendo y siguiendo en consecuencia con lo que serían los aspectos marítimos, digamos así,
una frase cénica que dice, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Entonces, y nuevamente nos anclamos con el por qué y el para qué, y los cómo, que vienen en consecuencia. Pero inicialmente es el por qué y el para qué, que es lo que, bueno, con Karim también veníamos viendo. Y aquí es donde viene justamente la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que aplicamos cada uno desde nuestra visión y desde nuestro lugar? Y siempre va a ser obviamente subjetiva a cada uno, pero objetiva desde nuestro lugar. En este caso, y la clasificación puede ser la que cada uno guste, pero la que aplicamos al menos desde la perspectiva justamente de productividad extrema, es plantearnos desde los 5 elementos. Entonces, las áreas correspondientes de esta manera. En el elemento tierra estaría lo que es como material y finanzas. En material y finanzas van a haber objetivos que tienen que ver con todo lo que es el vínculo externo, con lo que nos planteamos desde nuestro actuar, desde cómo nos movemos en el mundo, de los medios de intercambio, de cómo consideramos el dinero, de las creencias incluso, ya sea creencias para construir o creencias, como habíamos dicho anteriormente, para deconstruir estas creencias. Eh, Incluimos también todo lo que tenga que ver con emprendimiento, con profesión, con ocio, con un ocio productivo, digamos así, con una especie, por ejemplo, de networking que podamos hacer como alianzas estratégicas en este sentido, o habilidades incluso para adquirir desde este aspecto, que después justamente, como vemos, todas las áreas van a estar en conjunción muchas veces. No van a ser como cosas aisladas, sino que justamente si incluimos networking, estaríamos hablando del área social que ya vamos a ver cuál es. Entonces, todo lo que tenga que ver básicamente con bienes, con patrimonios y con nuestra propia gestión y organización personal en cuanto a las existencias físicas, lo consideramos desde el elemento tierra. Esta es una sugerencia, obviamente cada uno la puede tomar, adaptar, modificar, o si cada uno ya tiene justamente una estructura, la aplica desde ese sentido. En mi caso, por ejemplo, yo antes usaba el Bagua del Feng Shui, que capaz que algunos lo ubican. En el Bagua justamente se consideran 9 áreas y esas 9 áreas, bueno, eran las que yo me planteaba. Después le decidí simplificar justamente a 5, que me parece un número apropiado y abarcativo para todas las áreas y también para enfocar la energía de manera más adecuada y al menos a mí me funcionó. Por eso invito justamente a que cada uno lo pueda hacer desde su perspectiva. En el área del agua, el elemento agua, incluimos lo que tiene que ver con salud y bienestar, entonces aquí hablamos de todo lo que es el medio físico, todo lo que es nuestras rutinas de ejercicio, puede ser también rutinas de belleza, alimentación, que hablamos varias veces, aspectos de salud, de bienestar, de longevidad, aspectos de conectar con la naturaleza, de prácticas de entrenamiento de yoga, de tai chi, todo lo que tenga que ver justamente con regular la energía, con el cuerpo físico y con la higiene en todo su sentido, en el sentido íntegro de la palabra. Seguimos con el elemento aire. El elemento aire justamente es el que lo asociamos con las relaciones y la comunicación y que es donde entendemos justamente el aire como esta conexión, justamente alineado con la palabra, es lo que tiene que ver con la conexión desde el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, la comunicación con los demás, nuestras familias, nuestros amigos, el networking, la gestión de equipos, en la posición que me coloco desde mi perspectiva hacia el mundo y cómo conecto a su vez también con mi hogar y mi hogar como una representación de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros vecinos, nuestros compañeros o nuestros potenciales amigos que podemos llegar a ser y cómo conectamos con ellos. Estoy haciendo una síntesis porque también de cada área podemos explorarnos un poco más, pero lo voy comentando de esta manera. En el elemento fuego, el fuego lo asocié a lo que tiene que ver con la mente y la sabiduría, entonces tiene que ver con las habilidades, el conocimiento y el intelecto. Todo esto que incluye la observación, la investigación y la síntesis. Entonces, cómo discernimos, cómo justamente manejamos la información y a su vez cómo, no solamente como decían en otro de los ítems, no es solamente lo que aprendemos, sino lo que desaprendemos para aprender algo distinto. Entonces, que eso también cuenta como un trabajo mental, porque normalmente estamos como asociados a siempre aprender, aprender y aprender más, pero muchas veces justamente es tomarse ese tiempo para deconstruir, para poder aprender de una manera distinta y poder asociar así.
Después vamos con el elemento, por último, el elemento éter. Que el elemento éter lo asociamos desde un aspecto que puede tener más que ver con la intuición, con la espiritualidad y la misma filantropía. Y acá es donde entendemos que no es como, y este para mí justamente es un elemento que es clave y para mí es no negociable y muchas veces es al que le priorizo bastante, porque es entender que no es solamente las cosas que hago como un interés, si bien existen intereses personales, pero es entenderlos como parte de un conjunto, como qué aporte le puedo dar, no solamente que las cosas que yo hago sean para mí, sino algo que yo pueda hacer como por la misma humanidad, por la comunidad, por la familia donde estoy, por mi entorno, entender que parte de mis objetivos y mi energía también sirvan para contribuir con la sociedad, más allá de que, por ejemplo, mi emprendimiento ayuda a la gente o que cuando yo comunico de una forma asertiva y empática. Como comentaba, las cinco áreas, considerando los cinco elementos, como la misma naturaleza, la composición humana o en distintos aspectos, no están separados. Pero este elemento, justamente yo lo asocio a lo que tiene que ver con el trabajo interior, con el propósito y con la misión de vida. Entonces, esto para mí es fundamental para todo lo demás y por eso para mí es justamente transversal en conjunción también, como decía, con aspecto de voluntariado, de la filantropía y cómo nos ubicamos como un instrumento dentro de la sociedad y la humanidad misma. ¿Hasta acá todo bien? Bien. Bien, entonces, bueno, si alguien vio la película Avatar, justo esta imagen la vi hace poco tiempo y de hecho la coloqué como fondo de pantalla en mi computadora porque me gustó bastante. Como sale con una persona justamente con el OM, que es el sonido universal, y los cinco, bueno, los cuatro elementos, pero el quíntuple para mí estaría justamente con el OM en la frente y como la luz que está dentro de los ojos. Por eso yo lo veo como implícito, pero es como manejando los cuatro elementos, o como se puede ver también como justamente el hombre de Vitruvio en cuanto a la estructura de, de la constitución quíntuple. Muy brevemente, porque en esto también ya ha habido un taller que era específico de objetivos SMART, pero la característica de los objetivos inteligentes tiene que ver con que los objetivos sean específicos, que sean medibles, por eso justamente es donde decía en contraposición de lo que vimos al principio como un ejemplo, obviamente, eh, si quiere como didáctico y con algo de humor. Cuando decía, bueno, mi objetivo es bajar de peso. Bajar de peso no es objetivo, no es medible, puede que sea alcanzable, pero no es como algo que sea desafiante o motivador. Es realista, puede ser, pero ¿hasta qué punto y cómo lo cuantificás? Consecuentemente con lo que decía antes. Y medible en el tiempo, porque es también poner un plazo. Si yo digo, bueno, voy a bajar 2 kilos, pero, por ejemplo, si fuera el caso, pero yo bajo 2 kilos de aquí hasta junio, y bueno, no sé, el objetivo está, sí, pero si no lo habíamos marcado en el tiempo, no está. Y a su vez, el hecho de marcar algo en el tiempo da ese sentido de urgencia y esa prioridad, como vamos a ver un poco más adelante. Y andando un poquito más justamente en los caminitos que íbamos a ver, como decías, específico, por ejemplo, si hablamos desde lo físico, y aquí vamos andando, eh, comento de lo físico porque es como algo bastante cuantificable y muy a la vista. Después cada uno obviamente lo aplica desde su perspectiva. Específico, por ejemplo, sería incorporar actividad física a mi vida. Hasta ahí sí vamos con lo específico. Ahora vamos a hacerlo medible. Esto justo es alineado con lo que estamos hablando con Karim, Miriam y Pat. Eh, entonces, lo medible sería realizar 30 minutos de ejercicio cardiovascular al menos 4 veces por semana, que fue justo como lo que me había planteado la semana pasada que había comentado justamente más temprano. Alcanzable es que se ajuste gradualmente la rutina para adaptarla a mi nivel de condición física actual, que es también de lo que comenté. Es relevante porque sé, como habíamos dicho, el por qué y el para qué, que sea algo que contribuya a mi bienestar general y a mi calidad de vida. Y con un plazo de tiempo determinado, que es, por ejemplo, lograr este objetivo en los próximos 3 meses. Entonces, así va de esta manera. En este caso, lo he planteado para esta semana. Entonces, y ya vamos a ver una herramienta más adelante justamente para ir midiendo dentro de un plazo, por ejemplo, con porcentajes o mediante un tracker de hábitos. Y esto que le hemos comentado varias veces, pero justamente
una frase que se le atribuye al otro, que Kelvin, que dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Lo que queda normalmente es justamente lo que está con amarillo, lo que no se mide no se mejora. Pero ¿sabes? Si algo no mejora, como justamente habíamos hablado en otros encuentros, o algo mejora o algo empeora, pero si algo se queda igual, normalmente significa que va para peor. Entonces, o vamos sumando o estábamos apartándonos justamente. Entonces, por eso justamente decía desde la definición. Y aquí viene en la guía justamente para desglosar esto en acciones concretas. Como dice acá, los objetivos son esenciales para el éxito y aquí éxito es una palabra con asterisco porque también estaba en el primer slide, que era como para verlo un poco más interactivo, por cuestión de tiempo, lo podemos hacer un poco más acotado, pero va la definición de éxito de cada uno. Cada uno tiene su propia definición de éxito probablemente. Lo podemos buscar en diccionario, lo podemos buscar en distintos lugares, pero normalmente, o al menos desde el punto de vista estadístico, el éxito es lograr algo que nos proponemos. Y eso va a ser subjetivo a cada uno. Eso es desde el punto de vista de la estadística. Yo fui ayudante auxiliar docente en estadística y matemática aplicada, entonces me quedaba como muy marcado es la probabilidad de los casos cuando había un éxito, que a veces el éxito no era lo que parecía como bueno, sino era lo que se había propuesto. Como dice, sin embargo, para que los objetivos sean alcanzables, es importante desglosar en acciones concretas. Esto ayudará a asegurar que se estén tomando los pasos correctos en alcanzar el objetivo y que se está progresando con el mismo de manera constante. Entonces, como decía, primero definimos el objetivo, como decimos, el objetivo a nivel anual, como por ejemplo, Karim quiere hacer una muestra artística de fin de año. Entonces, ¿cómo va a empezar? Va a empezar desde la planificación, tal vez de contratar profesores, tal vez desde ir pensando ya la escenografía, la temática, tal vez, bueno, todo lo que incluye el plan de acción. Consecuentemente, con un diagrama de Gantt, puede ser un diagrama de PERT o las herramientas de gestión que consideren. Y ahí justamente es donde van a ir los hitos, que serían las metas para ir consiguiendo, que son esos logros concretos que se van realizando justamente en el paso a paso. Y dentro de las metas, vamos a considerar cuáles son estas tareas, estos checks, para que se considere este hito, que serían estas metas como estas banderitas en el camino, que están cumplidas. Y estas van a ser justamente las tareas como pasos individuales que se van a formar y se van a ir completando para que lo logremos. Y a su vez estas tareas viene el aspecto de priorizar. Priorizar indica justamente asegurar de qué estamos trabajando y colocar primero lo primero. Acá indefectiblemente, y como vimos antes con el grupo también de productividad, en el tiempo que lo complementamos con un grupo de lectura, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Una simplificación sería esto a la propuesta es la priorización de objetivos como objetivos, cuáles son nuestros objetivos importantes y no, y cuáles son los objetivos factibles y no factibles. Entonces, dentro de esto, clasificar qué es factible y qué no es factible, y en base a eso, la jerarquía. Y en eso que nos ayuda a decidir. Si queremos profundizar un poco más, y justamente como comenta en el libro del doctor Cuby de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, consideramos la matriz de administración del tiempo o la matriz de Eisenhower, como también es conocida. En este caso, vemos los objetivos que son urgentes, no urgentes, importantes y no. Karim, ¿querés leer los cuadrantes de la matriz? Urgente, importante, actividades, crisis, problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas vencen. No urgente, pero importante, prevención, actividades de CP, que es construir, Eh, no sé. corto plazo. Ya. Prevención, actividades de corto plazo, construir relaciones, reconocer nuevas oportunidades, planificación, recreación. Después, dentro de las urgentes no importantes, tenemos interrupciones, algunas llamadas, correos, algunos informes, algunas reuniones, cuestiones inmediatas, acuciantes, actividades populares. Y de las no importantes y no urgentes, trivialidades, ajetreo inútil, algunas cartas, algunas llamadas telefónicas, pérdida de tiempo, actividades agradables. Ahí va.
Bueno, entonces, gracias, Karim. Justamente aquí es donde podemos clasificar la actividad que no es urgente ni es importante, muchas veces incluso se puede eliminar. Obviamente, esto está con el ejemplo del libro, que es un libro que tiene sus años, pero que para mí todo el contenido es totalmente vigente. Hoy en día no serían cartas, sería como el WhatsApp o meterse a ver reels o videitos en Instagram, TikTok o lo que sea, que serían básicamente eso, trivialidades. Entonces son actividades que tranquilamente lo que está en este cuadrante se puede eliminar. Lo que está en algo que no sea urgente se puede delegar en alguien más que tal vez sí lo pueda hacer, porque hay muchas veces, y lo digo, lo digo, pero me lo digo, muchas veces que justamente hay actividades que yo no he dado abasto por no haber delegado a alguien más, porque yo quería hacer todo. Entonces, por ese aspecto de querer meterme con todas las actividades o ver que tal vez algunas actividades las podía hacer alguien más, me queda justamente con poco tiempo. Hay toda una analogía con esto, con una historia, pero me voy a ahondar con esto para no explayarme demasiado. eh, que tiene que ver justamente con la administración del tiempo desde este tipo de actividad. ¿Qué actividad podemos eliminar directamente? ¿Qué actividades podemos delegar, como las que están en el cuadrante 2 y 3? ¿Y qué actividades sí o sí las tengo que hacer y las tengo que hacer ahora? Como una actividad que justamente sea sumamente de alta prioridad y que solamente yo la pueda hacer o que tenga un plazo que ya me está por vencer o un deadline. En esto justamente lo que plantea también este slide y los dos siguientes son tomados de este libro de los 7 hábitos, es las distintas áreas, que por ejemplo acá lo coloca como en un aspecto empresarial, como cuáles serían desde las actividades individuales, las actividades de los distintos gerentes, el presidente de una organización, pero el enunciado va igual. ¿Cuál es el enunciado de la misión? A largo plazo estamos hablando, cuáles son los papeles que tiene cada uno en la organización y consecuentemente cuáles son las metas. Y de acuerdo a las metas, como habíamos dicho, cuáles son los planes, o sea, las actividades puntuales, y de esas actividades, ver cuáles son los horarios, si es como algo propio, que ya lo vamos a ver justamente con algunas herramientas, como es la agenda y la planificación, depende de los programas que utilicemos, y qué actividades justamente se pueden delegar, porque tal vez lo puede hacer alguien más. Y acá es donde ojo con esto, muchas veces decimos no tenemos tiempo, pero en realidad el tiempo está, y hay veces esto puede sonar mal, pero es como no solamente nuestro tiempo, sino que cuando delegamos algo, es como que tiene un efecto multiplicador del tiempo porque es algo que se está ejecutando con el tiempo de otra persona. Entonces, si delegamos algo que sabemos que podemos hacer nosotros, pero podemos confiar en alguien más de nuestro equipo, entendiendo como una organización, por ejemplo, esa actividad la puede realizar alguien más. Entonces, eh, sería un efecto multiplicador del tiempo. Y ahí es cuando tiene ese efecto de que el día no tiene 24 horas, sino que tiene más de 24 horas cuando aprendemos a delegar las funciones. Esto lo digo y para mí fue todo un descubrimiento y un trabajo poder aprender a hacer esto. Entonces, por eso justamente es que lo comento. Esto, bueno, están escaneadas las páginas. Así es como justamente lo plantea desde las prioridades del libro. Cuando tiene la hoja de trabajo semanal, semana a semana, ir trabajando en las distintas áreas. Y dentro de las áreas, cuáles son las metas que trabajamos y cuáles son los días dentro de esas metas, en qué días y qué días de la semana colocamos. Por ejemplo, cuando volvemos al ejemplo del ejercicio. Si mi meta era este año ser más saludable o hacer más ejercicio, bueno, sabemos que lo empezamos a desglosar y en el último desglose, cuando veíamos, bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? Bueno, yo sé que eh, ahora si jueves a las 19 horas yo tengo mi clase grupal, por ejemplo, de funcional. Y yo sé que los miércoles y viernes tengo a las 10 de la mañana mi clase de yoga. Entonces ya dejarlas directamente anotadas en el calendario y asentadas en consecuencia de los objetivos y las metas. Esto justamente que dice afilar la sierra que está ahí abajo, que por ejemplo lo plantea en el área, visto que dice física, mental, espiritual y social, emocional. Afilar la sierra, ¿qué significa? Es algo que vamos a ver unos slides más, que tiene que ver con la mejora continua. De ver, como hablamos justamente con las chicas más temprano, era cuando termina la semana, qué funcionó, qué no funcionó y cómo se puede mejorar eso. Aquí va, por ejemplo, uno que ya está completado desde, por ejemplo, el esposo del lugar, de la persona o el padre que tenga el cuidado del hogar, o que tenga la clase de la hija, que tenga ayudar a andar en bicicleta
a su otra hija, o los informes de fin de mes, o preparar una agenda de visita de relaciones públicas y demás. Como cada uno de estos puntos lo vas colocando en la agenda y a su vez fíjense que los compromisos y tareas tiene ya desglosado y tiene como un tiempo para cada cosa puntualmente marcado. Entonces, si hay de vuelta, volvemos. Si decimos que algún día lo hacemos, probablemente no se haga en ningún momento porque la semana tiene 7 días y algún día no es ninguno de esos. Entonces, ¿cuándo puntualmente se va a hacer? ¿Y cuáles son los tiempos no negociables para decir esta actividad la hago acá y no hago ningún tipo de otra actividad? Entonces, por eso es donde vamos a andar un momento más, un poco más con el calendario. En cuanto a, en cuanto a esto, y aquí nos entramos a un concepto japonés que, que me parece como justamente bastante ad hoc, que tiene que ver con el Kaizen. El Kaizen es la mejora continua. Básicamente significa cambio y bueno, si no me equivoco. Entonces, esto lo acompañamos con el diagrama PDCA, que es algo que también comentaba con el otro grupo más temprano, que tiene que ver, por un lado, con mejorar, con apuntar con la calidad en su sentido integral, con ir viendo nuestros avances, ir haciéndolo de manera continua, considerar nuestros logros, y cuál es la implementación que estamos llevando a cabo, que son de las palabras claves que hemos comentado en varios de los encuentros. Entonces, en esto es cuando consideramos este círculo de el que decía el PDCA, la planificación, que va a ser justamente cuáles son los objetivos que nos planteamos desde lo anual y como decía, como ir desglosando hasta semana a semana los objetivos específicos, cuáles son los hábitos que vamos a anclar para marcar esto, cuál es esta comprobación que hacemos, como por ahí justamente comentamos con algunos objetivos, como esto no me salió esta semana porque, no sé, el gimnasio me queda muy lejos, así que me cambié a uno más cercano. O porque vi que no encontraba espacio en mi agenda, entonces me falta asignar ese espacio disponible. Y ahí empezamos a ajustar qué van a ser las acciones correctivas y o preventivas tal vez para distintas situaciones. Si veo que, por ejemplo, no me da para salir a hacer ejercicio, y acá es donde va lo de la proactividad y la preactividad, que tiene que ver con qué acciones hago justamente para corregir, como por ejemplo decíamos más temprano, cambiar a un gimnasio que queda más cerca, y qué acciones hago para que sea más fácil, que es la preactividad, que es por ejemplo dejar la indumentaria lista ya para salir a hacer ejercicio, o saber que por ejemplo me hago el espacio en la agenda para que sea más factible que lo haga, y así. Entonces, con este círculo justamente la mejora continua, si se va aplicando en el tiempo, va haciendo que nuestro estándar vaya aumentando y generando un mayor valor en nuestra vida. ¿Hasta aquí algún comentario? Ah, bien. Bueno, genial. Eh, Voy con esto. Bueno, y hay un montón, pero voy a sintetizar en tres herramientas puntuales. Una, ya le hemos hablado bastante, que tiene que ver con el calendar, y que es justamente algo que en este último tiempo tal vez no lo implementamos tanto en las reuniones, pero estaría bueno si lo podemos ver también es algo que lo implementamos con el tiempo y después como que queda en automático, pero en un tiempo lo hacíamos dentro de la misma reunión. Era cuando establecimos un objetivo, ya nos tomamos unos minutos y nos dedicamos a calendarizar. ¿En qué momento de la semana lo vamos a hacer? ¿Qué día? Colocar la alerta de notificaciones y demás. A ver, al menos para mí el calendar ha sido como, y es una herramienta de trabajo sumamente útil, y justamente de vuelta, cada uno lo aplica de su manera. En mi caso, yo también lo planteé alineado Se entrecorta, con Facu. las cinco Lo último áreas no que se... están con los colores. Por ejemplo, este es mi calendar, las actividades que yo voy realizando, entonces cada uno de los colores. Bueno, básicamente es eso, como en mi calendar, yo voy alineando como de acuerdo a las distintas áreas, le asigno colores distintos a cada tipo de actividad. Eso es subjetivo y cada uno lo puede adaptar y hacer como mejor le guste. Lo otro que antes de usar otra aplicación, pero empecé a indagar justamente con Notion hace poco tiempo, y para mí es un punto de inflexión porque es casi como
un segundo cerebro que ayuda un montón justamente con las actividades para agilizar desde la planificación, el checklist, como bitácora, como es una herramienta que puedes para gestión y planificación que ayuda muchísimo y yo lo recomiendo bastante. No voy a andar tanto en el tema porque si quieren o vemos después en otro encuentro o también en YouTube hay un montón de tutoriales y demás y además que es bastante intuitiva. Una vez que lo empezás a ver, se puede aplicar bastante bien. Y la aplicación que comentaba también más temprano, que como seguimiento, como sistema de seguimiento y trazabilidad es Habitify. Yo utilizaba justamente otra que se llamaba Loop Analizador de Hábitos, que en otros encuentros le he recomendado, pero lo que me pasaba con esa es que no habían ciertas actualizaciones donde parece que habría información o al cambiar el teléfono y demás. Habitify lo vi bastante parecido, pero al menos lo que la he probado hasta ahora me gusta bastante. Es muy similar a la que comento, Loop, muy similar, pero lo que tiene justamente es esto, como el tracker que se puede ver de hábitos, los días de fecha que llevamos con cada uno, el porcentaje de incremento en los últimos días, la última semana, el último mes, en el año. Entonces, de esa forma, al menos a mí me sirvió para cuantificar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el hábito de hacer ejercicio, por ejemplo, o el hábito que nos queramos plantear. Puedes plantear el hábito por como cantidad de días seguidos, puedes ver la cadena, cómo se va completando, y lo que hablábamos también antes de los eslabones, que no queden como los eslabones vacíos, sino visualmente cómo podemos ver si se van completando o no. Y consecuentemente, lo que tiene que ver, y andando un poco más justamente en productividad, eh, y tiene que ver con esto. ¿Qué es para mí, que para mí qué implica esto o los grupos de Mastermind, digamos? Es esto, digamos, si cada uno de los superhéroes trabaja solo, es como que, obviamente, sigue siendo buenísimo, pero si trabajan en conjunto, es muchísimo más. Y para quien no sé tanto de los Avengers, también está la Liga de la Justicia, ¿no? Que y el de Superman es casi indestructible, solamente la kriptonita le hace algo. Pero aún así, la Liga de la Justicia, para problemas o para acciones más grandes, se juntan todos y lo logran. Y un concepto fundamental que a mí me quedó justamente de esto, tiene que ver con el accountability partner, que es este acompañamiento, ya no es tanto grupal como hablamos, lo grupal sería como el grupo de Mastermind, sino el acompañamiento de a pares. Entonces, que es también de lo que hacemos justamente en, en productividad, cuando establecemos las duplas para la semana y nos vamos haciendo seguimiento para ir viendo el crecimiento del objetivo. Entonces, eso es lo que vemos a lo largo del año. A lo largo del año, por medio de este acompañamiento grupal y entender que siempre vamos a estar, si estamos dentro del grupo de Mastermind y a su vez con el acompañamiento de nuestro compañero de responsabilidad, podemos ir siguiendo y creciendo más en nuestro camino, entendiendo justamente las relaciones sinérgicas y cómo podemos tener ese grupo de apoyo que está permanentemente ahí, con este compromiso social, que al menos para mí el compromiso social es algo que me ayudó muchísimo porque es entender que no estoy solo y entender que hay alguien más del otro lado, no solamente como para rendir cuentas o para aplicar así como eh, auditorías, esa es la palabra, no solamente para que me sirva de auditor como una especie de policía, sino también como acompañamiento y que me da una perspectiva distinta, que lo hemos visto varias veces en las reuniones con el grupo, que yo veo de esta manera y tal vez yo me quedo enfrascado con mi visión. Y la visión justamente del otro es lo que me complementa y me ayuda a ver de otra manera las cosas, como lo han visto en distintos encuentros, como comentaba también Graciela más temprano, la visión que da el otro que también enriquece justamente mi perspectiva. Aquí pasa esto del compromiso. No lo vamos a hacer explícitamente en este momento, lo dejo para si cada quien le quiere sacar una captura. Además, lo podemos hacer enseguida, por eso enseguida pasamos a la práctica y ahí lo podemos hacer justamente alineado, que dice, en este acto, y esto justamente por eso es tomar un papel y un boli, o una lapicera como le digan, y escribirlo en lo posible a puño y letra, porque tiene una impronta totalmente distinta cuando lo hacemos a puño y letra. Es un impacto más, como decía, desde el inconsciente, desde nuestro compromiso personal, y es algo que le estamos dando nuestra impronta física y hasta
energética cuando lo escribimos nosotros mismos. Y no solamente a que esté tipeado. Entonces, por ejemplo, en este dice, también se puede modificar un poco la redacción. En este acto de mi puño y letra, yo, va el nombre completo, desde este momento, la fecha, junto, y aquí va la variante, puede ser junto con mis compañeros del grupo Mastermind o mi accountability partner, que en el caso, puede ser también en el libro Mañana Milagrosas lo mencionan como tándem. El concepto es exactamente el mismo. Podemos mencionar también a una persona. En mi caso, yo, por ejemplo, hice este compromiso con una amiga y nos hemos ido haciendo seguimiento esta semana y nos ayudó muchísimo. Bien, que sirven de auditores, y esto para a mí me queda al menos la certificación de normas. Justamente la auditoría es un paso fundamental, como comentaba también del diagrama de la mejora continua, cuando va la verificación y la acción nuevamente, la acción correctiva y preventiva. Dejo plasmado en base a mi constancia, esfuerzo y trabajo continuo, decreto y me comprometo que cumpliré mis metas, objetivos y sueños. De este modo me convierto en la persona que anhelo ser, manteniéndome humilde y fiel a mis ideales. Así sea, así es, hecho está. Como decía, es una propuesta, obviamente cada uno le puede estar de acuerdo a cómo lo considera. Y hasta ahí sería como la parte teórica. Muchas gracias y vamos por esos objetivos. Ahora sí, pasamos a trabajar, pero hasta aquí llegamos con la presentación pública, digamos así. Aku, ¿puedes Sí, poner otra vez lo que hay que escribir y le hago una foto que lo estaba copiando y no me da sí, tiempo? sí, obvio. Igual también ahora, como decía, si quieren, podemos hacer algún comentario y demás, Genial, como gracias. para... ¿Cómo? Ya está. Ah, ya está. Listo. También si quieren hacer como comentarios respecto, pero ¿de dónde? Ahí está. Podemos comentar algo que les que sea referido a la presentación, aportes, contribuciones. Y después, bueno, sí, con las chicas lo podemos ver si quieren para... Esto es justamente consecuente a lo que estuvimos hablando en la reunión más temprano. Por eso decía, es como una especie de corolario. Y parte de lo que justamente hablamos para aplicar en los próximos encuentros. Así que esto podemos ir tipo haciendo la tarea y el domingo que viene, cuando nos reunimos, podemos ir implementando. Pero sí, queda abierto el espacio para lo que quieran comentar. Me encantó, Facu, está buenísimo, es como bien práctico. Nada, está bueno hacerlo. Capaz que te pido si podés pasar al grupo la planilla que no leí nada, porque no veo, Ah, porque es muy está. chiquitito, Sí, 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 para ver obvio. ahí un poquito, a ver si se puede pues como agrandar para ver la letra. Estuve ahí con la lupa, La pero no tía. pude. Sí, sin ningún problema. Este, Mario, ¿quería comentar algo? No, no, estaba en otra clase. Disculpa. Ah, está bien. los 5 elementos tiene que ver con toda la parte de la Ayurveda. ¿Se basa en eso? Bueno, yo me basé en distintos aspectos. Por un lado, la Constitución septenaria. La Constitución, o sea, la Constitución septenaria desde una perspectiva, si se quiere, como, bueno, yo le digo teosófica, pero sí es como místico, digamos así. El, la Constitución septenaria se considera un poco desde la metafísica. ¿Cuáles son desde el cuaternario inferior y la triada superior? Entonces, ¿cuáles son esos planos de conciencia? Y a su vez eso en Constitución, la Constitución quíntuple, que eso sí viene de los Vedas, o sea, que la Constitución quíntuple Constitución vedántica también se llama, tiene que ver con eso. A su vez, como por eso fue un laburo, esto de las 5 áreas, fue un laburo de meses porque, de pensar y cranearlo, porque lo quería asociar también con el sánscrito, con el Panchamahabhuta y con la constitución dual, a su vez, esto de la dualidad, cómo íbamos enlazando esto. Y con los 5 elementos de la estrella 5 puntas. Por eso consideraba el hombre de Vitu y demás. Dentro de estas 5 áreas, que como decía, si te vas a, como originalmente lo hacía, era con el Bagua tiene 9 áreas. Y cuando vi lo del Lifebook, que ya está, el programa ya es así, después sí lo fui como acordando
a cada una de las áreas. Lifebook, lo que es un programa de Mindvalley que lo pueden conseguir. Si quieren, después les paso el link. Eh, Esos son 12 áreas. Es como bastante más específico. Pero dentro de esas 12 áreas uno lo va clasificando. Ahora, esto es una síntesis que fui haciendo con el tiempo y es una propuesta. Obviamente cada uno lo puede ir analizando y como decía, parte de la mejora continua. Es como el ensayo y la prueba, dicho muy sintéticamente, es como la previa y error. En la previa y error no es como solamente cuando cometo error y sigo probando, sino por eso estaba el diagrama PDCA. Es planifico, tomo acción y una vez que tomo acción veo que hay cosas que no me van a salir como espero o veo que hay cosas que se pueden mejorar y es cuando implemento la acción correctiva que va a ser la última, la A, y en esa acción correctiva vuelvo a planificar mis objetivos, vuelvo a tomar acción, y en eso que vuelvo a tomar acción, me fijo que hay cosas que también se pueden mejorar. Y todo el tiempo estamos en ese ciclo de tomar acción, planificar, tomar acción, mejorar, planificar, tomar acción, mejorar, planificar, tomar acción y mejorar, y así. No es como que vamos solamente. Eso hasta me acuerdo cuando estudié en biología, como hasta las lombrices tienen esto, la lombriz que tiene un cerebro, una estructura cerebral de lo más simple que existe. La lombriz sabe que cuando viene haciendo como, no sé, por debajo de la tierra, se encuentra con una piedra, un ladrillo o lo que sea, sabe que tiene que doblar para un lado y seguir. Entonces, nosotros igual, ¿no? Es que vamos y no sale, no sale, no sale. Bueno, tomamos una acción y vemos de qué forma se puede hacer. Si es que tal vez modificamos el camino, si es que tal vez eh, el objetivo no estaba alineado. De vuelta, siempre volvemos a la autoindagación. Y por eso es el primer paso que yo planteo. ¿Por qué hago esto y para qué hago esto? Y si está enlazado, y por eso es justamente el quinto elemento para mí, si está alineado con el propósito. Si está alineado con el propósito, y las cosas se van a desenvolver, eh, entre comillas, con facilidad, digo. ¿Por qué? Porque no, al menos yo no soy como partidario de que si es como para vos, va a ser todo fácil. Eh, no sé, esa es una creencia con la que por ahí no comparto del todo, porque hay cosas que justamente no van a ser fáciles, y ese también es el trabajo, porque si fuera fácil, también cualquiera lo haría o sería todo así de una, y cuando es algo que tiene su gran dificultad, porque sí está alineado, o sea, siempre entendiendo eso, si está alineado, entonces se consigue. Acá sí hay un poema que es el del el viaje de regreso a Ítaca, ¿viste? Que si lo planteas desde esa perspectiva o yendo al ejemplo este de la película En búsqueda de la felicidad, ¿viste? Si la película empezaba, seguro que todos la han visto, ¿no? Sí. Sí. Bien, si la película empezaba y veías a Will Smith que al primer intento venía alguien y le compraba todas las máquinas y decía, oh, qué bueno, ahora soy millonario porque vendí todas las máquinas estas para hacer como esas radiografías, tomografía, algo así era, y las vendía y la película terminaba ahí, es como, no sé qué chiste, o sea, no tenía como mucha gracia. Ahora, después de todo lo que le pasa al protagonista y ver cómo le pasa con el hijo y todo, pero él tenía esa convicción de hacia dónde quería ir. Y al último dice esa frase como, bueno, que termina como, bueno, y todo esto es cuando realmente sentí la felicidad. Bueno, más de uno seguramente se nos habrá saltado una lágrima o algo cuando el protagonista finalmente lo logra. Entonces, pero es parte del camino, parte de la convicción y su propósito. Por eso he hablado de la alineación. Después, si tenés el bagua para pasar, es lo he visto, pero para poderlo imprimir, si lo tenés también, capaz que lo Sí, quiero sí, sí. imprimir. Sí, después lo puedo pasar. Acá está buscando este. Ítaca, acá busqué el poema. Dice, a ver quién. Aquí lo copié. Lo paso por el chat. No, espera, un momento. Dice que. Un momento. Copiarlo acá. Tiki, lo por ahí. Y ahí copié una parte y va la otra. Ahí está. Ágata, ¿estás por ahí?
Yo te iba a decir, ya que está, ¿querés leer el poema que está en el chat? Sí, claro. Muy, muy, muy. Ahí que voy. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergues tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo y que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a los puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar, coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, aprender y aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítica en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, de atracar viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a Ícata te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Bien, muchas gracias, Agatha. Un placer. Justo 14:00, o bueno, 18:00 ya serían para España. Así que estamos en horario. Si podemos finalizar hasta acá, entonces, esta parte como un poco más teórica. También finalizamos la grabación y vamos a pasar con mi grupo de productividad para la parte práctica. Ah, no, no había pensado lo de la foto. Sí, podemos. No había pensado lo de la foto, pero sí, si quieren finalizamos la grabación y luego tomamos una foto grupal. Así que bueno, muchas gracias, Agatha, y a todos los conectados y después que Gracias. vean la grabación del workshop. Bueno, feliz año, feliz Navidad, Año Nuevo. Y si lo ven en otro momento, de todos modos siempre se pueden plantear objetivos a largo plazo, objetivos anuales, y siempre estamos en disposición para seguir mejorando. Muchas Divino. gracias. Gracias, gracias, gracias. Feliz año. Felicidades. Gracias. Gracias, feliz año. Muchísimas gracias, Facu. Gracias por compartir todo lo que nos has compartido en estos tiempos. Y pues en mi parte te agradezco que nos enfoques en la tecnología, que muchos a veces nos resistimos, pero tenemos que aplicarla. Bueno, gracias, Miriam. Ahí seguimos mejorando. Gracias a todos.